Damos la bienvenida a todos los que en este día nos acompañáis nuevamente, tanto a los hermanos del Centro Cristiano Internacional como a todos aquellos que desde distintos lugares del mundo os unís a nosotros para adorar al Señor. Queremos estar unidos más que nunca en este tiempo en el que juntos debemos buscar la bendición y la dirección del Señor. Vamos a orar y después tendremos una canción. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios, Rey soberano sobre todas las cosas, y en este día, Señor, lo único que queremos es honrar y glorificar tu nombre y pedimos tu bendición y tu dirección sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Su majestad, a Jesús sea gloria, honra y honor. Majestad, reino y autoridad, fluye en el trono hacia su pueblo, a él cantar. Magnificar, glorificar a Cristo el Rey. Majestad, adorar su majestad. Jesús quien murió, se glorificó, el Rey es el Rey. Jesús quien murió, se glorificó, el Rey es el Rey. Jesús quien murió, se glorificó, el Rey es el Rey. A continuación damos paso a algunos saludos y testimonios de algunos hermanos. Hola hermanos, yo soy Paco, ella es Manoli, somos de Aracena y desde aquí queremos mandaros un saludo y deciros que el Señor tiene el control de todo y que pronto saldremos de esto y que podremos darnos ese abrazo que tanto anhelamos. Yo también quiero saludaros y dar las gracias a Dios porque en este tiempo de dificultad Él está con nosotros y Él es el que nos da la paz y el gozo cada día y confiamos en Él, confiamos plenamente que, como dice mi esposo, Él tiene el control de todo, hermano. Que Dios os bendiga mucho, nos mandamos muchos besos desde aquí. Hola, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Soy Adalicia de Higuera, mandando un saludo a todos mis hermanos, que estáis ahí todos, que estamos unidos todos. Quiero compartir con todos ustedes un versículo en Isaías 41:10. Dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué nos quiere decir, hermano? Que no desmayemos, que no temamos. Dios quiere que en todo momento y en este momento tan difícil que estamos viviendo todos, que sabemos que hay muchas dificultades, muchas tristezas, muchas familias pasándolo muy mal, gracias a Dios. Nosotros no lamentamos por ninguna parte, creo, algunos. Y tenemos esas promesas, hermanos, que tenemos que estar confiando en el Señor, en esas promesas fiel y verdaderas, que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Sabemos que Dios está con nosotros. No desmayes. Dios no quiere que nosotros desmayemos en este momento tan difícil. Dios quiere que nosotros recobremos nuevas fuerzas cada día. Y bendiciones, hermano, y espero vernos muy pronto. Y estamos aquí dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Hola a todos,
me gustaría animaros, y qué mejor que hacerlo por medio de la palabra. En Hechos 16, a partir del versículo 25, vemos una escena que nos puede ayudar mucho. En ella aparecen Pablo y Silas encarcelados, pero que están orando y están cantando, alabando a Dios. Y por medio de esa alabanza vemos como hay un terremoto, se produce un terremoto, y las puertas de las cárceles se abren y las cadenas se rompen. A veces no somos conscientes del poder que tenemos cuando oramos, cuando alabamos a Dios. Por medio de la oración podemos ver cómo hay puertas que, aunque parecían cerradas, se van a abrir. Y también cómo por medio de la alabanza muchas personas que están encadenadas al pecado, a enfermedades o a otras cosas pueden ser liberadas. Así que os animo a creer, a orar y a seguir alabando a nuestro Dios, a pesar de que, como Pablo y Silas, podemos estar en un periodo en nuestras casas, pero bueno, que la oración y que la alabanza sigan perseverando en nosotros, y veremos cómo el Señor actúa. Bendiciones. Que toda una vida sin tu amor, nada puede ser igual a vos. Y paso el dato cuando llenas todo el corazón. Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar y abrazarte. Y mis pies se van del suelo, se despegan y comienzan a saltar y alabarte. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena
llegó a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Vamos a orar por la ofrenda y por los niños en este momento. Señor, te damos gracias porque eres nuestro ayudador y sustentador. Contigo nada nos falta y sigues proveyendo para nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, por aquellos que de alguna manera en estos momentos están pasándolo mal económicamente porque han perdido sus trabajos, por las circunstancias que vivimos. Señor, pedimos que tú suplas toda necesidad y que tu paz y tu bendición, tu seguridad esté con nosotros. Bendice a nuestra iglesia también. Seas también con los niños para que los sigas protegiendo, bendiciendo y dándoles fuerzas para seguir adelante. Ayúdalos con los estudios, ayúdalos, Señor, a estar tranquilos, en paz. Bendice sus familias y sus hogares en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a dar paso a la predicación que nos trae nuestro pastor José María Baena. Queridos hermanos, una vez más nos reunimos el domingo a mediodía para compartir juntos, aunque cada uno en su hogar, compartir tiempo con el Señor, alabándole, cantando, mostrando nuestro gozo, nuestra alegría, orando y también abriendo las Escrituras y compartiendo el mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. ¿Qué falta nos hace ante las circunstancias terribles por las que el mundo atraviesa y nosotros cristianos no nos libramos de ellas? Hoy vamos a hablar del templo de Dios, precisamente en un tiempo en el que nuestras iglesias, que así los llamamos también a los edificios donde nos reunimos, nuestros templos, nuestras capillas, están cerrados por fuerza mayor y nos vemos confinados en nuestros hogares haciendo pues lo que podemos hacer y los medios que hoy tenemos, gracias a Dios, nos permiten a través de pues eso, del espacio de internet, podemos reunirnos y juntos al mismo tiempo compartir nuestra relación con Dios como iglesia que somos. Entonces, el verdadero templo de Dios, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos entenderlo? Las Escrituras nos hablan de ello. Vamos en primer lugar a ver cómo a lo largo de las Escrituras se va desarrollando toda una teología acerca de lo que es la relación con Dios. Y precisamente el templo es una figura, es como una sombra de nuestra relación personal y colectiva con Dios. Vamos a ver varios ejemplos, comenzando por Abraham, que como todos sabéis, fue llamado de su tierra, de Ur de Caldea, para ir allá donde Dios le iba a indicar, que no era otro sitio que Canaán. De una vida urbana, Abraham pasa a vivir una vida nómada, itinerante, sin lugar fijo donde residir, en tiendas de campaña. ¿Y cómo desarrollaba Abraham su relación con Dios? Sabemos que era una relación muy cercana, al punto que Dios lo llama su amigo. Es un privilegio que Dios nos llame amigo, aunque Jesús, cuando cenaba, en la última ocasión que cenaba con sus discípulos, ¿verdad? Les dice lo mismo, que Él los va a llamar a partir de ahora sus amigos. Y nosotros somos amigos de Dios desde el día que aceptamos a Jesús en nuestra vida y que todo cambió. Pero ¿qué hacía Abraham para mantener de alguna manera estable, fija
y clara esta relación con Dios. Pues él, donde quiera que asentaba su tienda, plantaba en primer lugar un altar. El altar era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, ¿verdad? Y sabemos que en el Antiguo Testamento la relación de Dios con los hombres era por medio de esos sacrificios, igualmente figuras y sombras de realidades espirituales posteriores, porque todos representaban al mismo Cristo que después habría de venir. El plan de Dios para Abraham era levantar una descendencia. La familia se desarrolla, primero Isaac, hijo de la promesa, después Jacob con los 12 patriarcas, esos 12 patriarcas y sus familias emigran a Egipto, y en Egipto se multiplican. Va a hacer falta que Dios libere a su pueblo Israel, ese pueblo que él estaba formando poco a poco, y que de momento era un conjunto de tribus, de familias, de clanes, y ahora él les pide que salgan al desierto para adorarle, a lo cual se opone el faraón, y todos conocemos la historia, las plagas, la liberación de Egipto y cómo el pueblo de Israel sale hacia la tierra prometida y por distintas circunstancias vive 40 años en el desierto. Y Dios se revela y le dice que han de construir una tienda de campaña, lo que se llama un tabernáculo, para que allí Él se reúna con su pueblo. Siempre debemos de entender estas cosas en un lenguaje analógico, porque Dios, sabéis bien que no cabe en una tienda de campaña, ni en un edificio por muy suntuoso que sea, ni en una catedral, ni en el mundo entero, como bien dirá Pablo después. Entonces, en el desierto, el tabernáculo de Moisés, que se le llama la tienda de la reunión, de la convocatoria, donde Dios convoca al pueblo y allí se revela a él y le habla y se relaciona con él. Es el lugar de la relación con Dios. Se levantaba el tabernáculo por indicación de Dios, el pueblo lo seguía. Separaba, el pueblo separaba. Y estaba en ese lugar tanto tiempo como la tienda o el tabernáculo permanecía allí fijo. Los levitas eran los encargados de desmontarlo, de volverlo a montar, de trasladarlo, pero lo importante es lo que allí sucedía. Tenía 3 partes, como bien sabéis, un atrio, es decir, como un patio abierto donde estaba el altar del sacrificio, donde estaba la fuente donde se lavaban los sacerdotes. Después estaba la tienda propiamente dicha, con una primera parte que era un lugar de servicio permanente, diario de los sacerdotes, donde estaba el candelabro que representa la luz, estaba la mesa de los panes que representa el alimento, estaba la mesa del incienso que representa la adoración y la alabanza, y después una última parte cerrada que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca. Y allí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Ese era un lugar sagrado, secreto, exclusivo y que representaba el mismo cielo. Figura, sombra, no era la realidad, pero lo representaba. Y allí estaba el arca, que era donde Dios se manifestaba. En el arca estaba la ley, las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, que es la autoridad, siempre reverdecida, y estaba también una muestra del maná, que es el alimento divino. Allí hablaba Dios con Moisés, y Dios estaba formando un pueblo, le dio leyes, le dio estatutos, y constituyó un ente político, un ente religioso, un ente que tenía una misión específica en el mundo. Después vino el templo de Salomón, sabéis también, que fue concebido y preparado por David, pero que nunca David llegó a edificar, porque Dios tenía otro plan, y el plan era que fuera su hijo Salomón el que edificara el templo. El templo ya sería un edificio fijo, ya no era itinerante, ya era un lugar permanente, porque su objetivo era, ¿verdad?, ser símbolo de la unidad del pueblo de Israel y de su permanencia. Y allí Dios se revelaba. Es muy interesante la oración que hace Salomón
cuando inaugura el templo, y allí más o menos se especifica cuál era la función de aquel lugar. Sabemos que el templo fue destruido 2 veces, una por Nabucodonosor, otra por los romanos, y en tiempos de Jesús existía lo que se llamaba el segundo templo, que fue después de la destrucción por Nabucodonosor, fue restaurado por Zorobabel, por quien ya conocéis también la historia, y en el tiempo de Jesús se le llamaba el templo de Herodes porque este reyezuelo, vamos a llamarlo así, lo había embellecido, le había dado cierto carácter y cierto lugar, pero en realidad ese templo estaba ya alterado en cuanto a los fines precisos, y recordáis muy bien que el Señor tuvo que expulsar de allí a los mercaderes, porque dice, Él les dijo, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Es una frase fuerte, y es una frase para tener en cuenta, para que la tengamos nosotros en cuenta hoy también, que la casa de Dios no puede ser un mercado donde se trafiquen con distintas cuestiones. No vamos a hablar de detalles, pero la casa de Dios no es un mercado. Él les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, es decir, un lugar de comunión con Dios, un lugar donde Dios se revela, donde Dios tiene comunión con los suyos. Cuando llega Jesús, es el cumplimiento de los tiempos. Él es el Mesías. Los planes de Dios se están cumpliendo. El evangelista Juan dice que el verbo, es decir, la palabra, el logos divino, se hizo carne, es decir, tomó forma humana y habitó entre nosotros. La palabra griega es, digamos, la kenosis, que los teólogos estudian, y que significa en realidad como venir a habitar en un tabernáculo, una tienda de campaña o un templo. Y el Logos eterno vivió entre nosotros, como la presencia de Dios andaba en el tabernáculo, como después se manifestó en el templo. Y dice el evangelista, añade, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque hay que recordar que cuando el tabernáculo fue inaugurado, cuando el templo fue inaugurado, la gloria de Dios descendió desde lo alto, llenó ese lugar y no se podía ministrar. La gloria de Dios en hebreo tiene un significado de peso, algo que pesa, pero es sobrenatural, no es físico, no es humano, no es material. Pero cuando la gloria de Dios está, se nota. Y en Cristo Jesús, la gloria de Dios también descendió. Y lo que quiero yo decir es que Jesús es el nuevo templo. En aquel momento, Él venía para ser ese punto de encuentro entre Dios y los seres humanos, como lo había sido el tabernáculo, como lo había sido el templo. Y por eso Él puede decir, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ya sabéis que eso causó escándalo entre los fariseos porque no lo entendían. Y dice, pero que Él se refería al templo de su cuerpo. Al templo de su cuerpo. No estaba hablando del templo de piedra, que sí, que después fue destruido. Pero no debemos de olvidar que Jesús es, según el inicio del Evangelio de Mateo, es Emmanuel. El ángel lo llamó así Emmanuel, porque Emmanuel significa en hebreo Dios está con nosotros. Por eso Jesús es el templo de Dios. Jesucristo a la misma vez es templo, es sacerdote, es víctima y es sacrificio. Todo eso se realiza en su propia persona, en su propia vida. Cuando Él en la cruz del Calvario dice consumado es, está llevando a efecto los planes de Dios, está cumpliendo con los requisitos que Dios se había marcado para que su justicia fuera cubierta
y todos pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y dejados libres, justificados, que será la doctrina que después Pablo va a desarrollar plenamente. Jesús profetizó, le dijo a sus discípulos: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese templo material, ese templo de Herodes, heredero del templo de Salomón, heredero del tabernáculo de Moisés, iba a ser destruido. Y hasta el día de hoy no queda piedra sobre piedra, no hay templo. Por eso el judaísmo está en cierta manera huérfano, no pueden llevar a efecto el cumplimiento completo de las leyes, de los mandamientos antiguos, evidentemente porque Dios tenía un propósito, porque todo eso ha pasado, todo eso era figura de lo nuevo. Lo nuevo ya no se realiza en un templo de piedra, es algo espiritual. Y comienza, al morir Jesús y al resucitar Jesús, una nueva etapa histórica y además espiritual, en una nueva dimensión. Antes de morir y antes de ascender a los cielos, de resucitar y ascender a los cielos, Jesús un día se encuentra con una mujer en el pozo de Jacob, en Samaria. Tienen una conversación. La mujer está diciendo que no entiende cómo un judío habla con ella, que era samaritana, porque entre ellos no se llevaban, no se entendían, no se relacionaban para nada. Y ella le dice: bueno, nosotros decimos que el templo correcto es este, el de aquí, y vosotros decís que el de Jerusalén. Y entonces Jesús le contesta y le dice: mujer, créeme que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, es decir, se está identificando como judío, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pablo también, dirigiéndose a los atenienses, les dice: siendo Señor del cielo y de la tierra. Él les estaba hablando de ese Dios no conocido, que ellos tenían un templo, porque eran tan supersticiosos que para no dejarse ningún Dios fuera y no fueran a ser, digamos, culpables y reos de la ira de ese Dios, tenían un templo para el Dios no conocido. Y Pablo se sirve de ese hecho para predicarles a ese Dios que ellos no conocían, que no era otro que el Dios del Evangelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y les dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es importante conocer esta realidad. No es el local de cultos lo importante, es una herramienta. Y así hemos de tenerla siempre, como una herramienta útil por las facilidades que nos provee, por muchas cuestiones, y porque en el tiempo que vivimos, pues hay que tener una sede y hay que tener unas instalaciones que nos permitan desarrollar nuestras actividades. Pero tenemos que entender muy bien que el lugar de cultos no es lo esencial, que es absolutamente secundario. Justo después de la muerte de Cristo, los creyentes en Él siguieron acudiendo al templo de Herodes hasta que los expulsaron de allí. También los expulsaron de la sinagoga. Y ahí es cuando comienza la ruptura entre los judíos y los cristianos. Los primeros cristianos eran judíos, no lo olvidemos tampoco nunca. Los primeros cristianos eran judíos, y por muchos años los cristianos eran judíos. Pero cuando empezaron a convertirse los no judíos, pues fue aumentando el número de gentiles, como los llaman los judíos.
¿qué ocurre? Que ese número de judíos cristianos comienza a ser minoría dentro del número mayor de cristianos en general. Y más tarde vendría la destrucción del templo por las tropas romanas y se acabó, digamos, la hegemonía de Jerusalén y del judaísmo como preponderante en todo lo que tenía que ver con el Mesías. Entonces, nos hacemos una pregunta muy importante. Si el templo de Jerusalén desapareció y Jesús, ese otro templo donde Dios se revelaba para nosotros, se fue al cielo y está sentado a la diestra del Padre, ¿hay lugar para un templo hoy? ¿Cuál sería el templo en el tiempo en que vivimos nosotros? Vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, y en el capítulo 3, versículos 16 a 17, leemos: ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es sagrado. Santuario y templo es lo mismo. Y se repite aquí la palabra 3 veces. El templo de Dios, el santuario de Dios. Y dice, el cual sois vosotros. Después en Efesios también hay un texto muy interesante, capítulo 2 y versos 18 al 21, que dice: por medio de él los unos y los otros, es decir, judíos y gentiles, tenemos acceso por el mismo Espíritu al Padre. Hemos de recordar que en el tabernáculo había un velo grueso que impedía que ningún ser humano traspasase aquel lugar y pasase al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, y habiendo hecho expiación por sus propios pecados, podía entrar allí para llevar, digamos, la carga de los pesados de todo el pueblo. Pero había un bloque, había una barrera a esa comunión libre, perfecta. Precisamente cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga y se abre y queda el camino libre, como después nos dirá la carta a los Hebreos. Entonces tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, uno que llega de cualquier parte y que no tiene arraigo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es algo tremendo. Miembros de la familia de Dios. Un privilegio. Sobreedificados sobre el fundamento, los cimientos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, está hablando de manera metafórica, todo el edificio, el templo, bien ajustado, va creciendo para ser un santuario sagrado, un templo sagrado en el Señor, en quien también vosotros juntamente edificados, o sois edificados para morada de Dios en espíritu. Así que no hay tabernáculo de Moisés, no hay templo de Salomón ni de Herodes, y nosotros que llevamos a nuestros lugares de reunión, nuestros templos, nuestras iglesias, nos vemos de pronto por un acontecimiento fortuito, inesperado, inédito, impensable, nos vemos con todos nuestros templos cerrados. Hemos vivido algo parecido, porque en España ser evangélico ha sido muy complicado y durante mucho tiempo estaba prohibido reunirse, prohibido tener lugares públicos, ¿verdad? O sea que en España sabemos un poquito de eso, pero nos habíamos acostumbrado a lo cómodo, a lo bueno,
a lo que más o menos confortable, y de pronto no nos podemos reunir, porque en esos tiempos todavía hasta uno se podía reunir clandestinamente, pero ahora no te dejan salir de casa. Ahora te pueden detener si tú vas en el coche y vas dirigiéndote a algún lugar y tú no tienes cómo explicar a dónde vas. Dios está construyendo un nuevo templo, y ese nuevo templo se llama la iglesia, pero la iglesia en espíritu, los creyentes, la comunidad de los que Dios ha convocado a su reino. Cada uno de nosotros, junto con Cristo, somos elementos que conformamos ese templo. Pedro nos llamará después piedras, vamos a leer un texto de Pedro, bloques. Y todos somos imprescindibles, no a título individual, porque una piedra puede faltar a sustituir otra, pero a nivel colectivo, si no hay piedras, no hay templo. Si no hay creyentes, no hay iglesia. Lo importante de la iglesia no es el lugar, son las personas que la componen, son los creyentes, somos los creyentes los que componemos la iglesia. Por eso, aunque ahora nos han cerrado los lugares de culto, la iglesia sigue existiendo. La iglesia sigue pudiéndose reunir. Gracias a Dios nunca han faltado esos métodos de una manera o de otra. Ahora la tecnología, muy mala para muchas cosas, es muy buena para otras. Por eso los medios nunca son buenos ni malos en sí mismos, sino según el uso que se les dé. Y damos gracias a Dios por estas posibilidades que tenemos de reunirnos, de grabar, de hablarnos por teléfono, de mandarnos mensajes, de tener un canal en YouTube y que esto salga y miren, hermanos, nos están siguiendo mucho más gente que cuando nos reuníamos en el lugar de culto. ¿Qué dice Pedro en su primera carta? Capítulo 2 y versos 4-5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y de esto tenemos que sacar conclusiones. De esto se infiere, primero, que el lugar físico material donde nos solemos reunir no es el verdadero templo, ya lo hemos dicho, y aunque lo llamemos así. Segundo, que la dimensión de este templo verdadero es en el espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la mujer samaritana. En tercer lugar, que aunque nuestro cuerpo sea llamado templo del Espíritu Santo, la plena realidad de esta verdad se vive cuando estamos juntos como iglesia en la dimensión espiritual. En cuarto lugar, que el templo de Dios es sagrado, porque Dios está en él. Y eso tiene implicaciones evidentemente éticas, morales, tiene implicaciones espirituales de todo tipo, y ese templo, al ser sagrado, no puede ser, no debe ser profanado. Por eso Pablo dirá también que cómo vas a hacer el templo de Dios, ¿verdad?, un lugar de ofensa a Dios. No pega, no puede ser. Tanto yo como creyente en lo personal, como la iglesia, como cuerpo de Cristo. En quinto lugar, que a la vez de templo, cuando pensamos en templo, pensamos en un lugar estático, físico, material. Algo pasivo. Pero es que además del elemento pasivo, que contiene la presencia de Dios, cosa milagrosa, cosa extraordinaria, a la misma vez somos agentes, actuamos, ministramos a otros, porque, como dice la palabra de Dios, somos templos, pero también somos sacerdotes,
Y sacerdote es uno que ofrece sacrificios. Sacrificios espirituales, ya no los sacrificios de muerte. Pablo lo llama sacrificio vivo. Los anteriores eran sacrificios de muerte. Sí, nosotros tenemos que darle muerte al yo y a nuestras inclinaciones pecaminosas, pero nuestro sacrificio que le ofrecemos a Dios no es eso, porque Él hizo el único sacrificio posible y suficiente. Le damos adoración, le damos alabanza, le damos nuestra consagración, le damos nuestro servicio, le damos la ofrenda del tiempo, de nuestros bienes, ¿verdad? Y todo eso constituye el culto racional, que es el punto sexto. Dios es honrado por nuestro culto racional, que es la ofrenda de nuestra propia vida. Dice Pablo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que en el concepto judío es el ser humano completo, no es solamente la parte física material, es el todo. Presentéis vuestros cuerpos, es decir, vuestras personas, como sacrificio vivo, santo, es decir, exclusivo para Dios, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, o como otras versiones dice, vuestro culto racional, es lo que razonablemente le podemos ofrecer a Dios. Para concluir, debemos examinar en qué manera nosotros vivimos esto de ser templos de Dios, a nivel individual como a nivel colectivo. Y en ese aspecto tenemos que decir, que ver claro sobre qué nos fundamentamos. Sí, hemos leído que el fundamento, la piedra angular, es Cristo. Nosotros lo confesamos. Pero una cosa es confesarlo de verdad, como lo hemos dicho, otra cosa es decir que nuestro fundamento es Cristo. ¿Por qué? Porque igual nuestros fundamentos o las cosas que verdaderamente nos sostienen son otras. Hay quienes dependen del templo, otros dependen del programa, otros dependen de si lo que la iglesia hace o no hace o deja de hacer. Otros dependen en el pastor. Voy a esta iglesia porque me gusta el pastor. Y otros no van a la iglesia esta porque no me gusta el pastor. O en esta no me gusta el grupo de alabanza, o en aquella tampoco me gustan las sillas que tienen porque son muy incómodas. O el local es así. Tenemos que examinar verdaderamente por qué vamos a una iglesia. Si vamos por seguir algunos caprichos nuestros o algunas inclinaciones nuestras o algunas tendencias nuestras, o sencillamente vamos a donde Dios nos dice que pertenecemos. Hay muchas iglesias y los creyentes somos libres para adaptarnos en aquella donde Dios nos dice que debemos de estar. Porque a veces dice, mira, búscate una iglesia que te guste, que esté. Sí, humanamente es así, pero la realidad es que uno debe estar en la iglesia donde Dios quiere que estés. Donde Dios te arraiga, donde Dios te da un lugar para servir. Allí es donde cada uno de nosotros debemos de estar. Creemos que todo depende de la calidad, de la amplitud, de las instalaciones de nuestros lugares de culto, de nuestros programas, de nuestros medios tecnológicos, los instrumentos musicales, las luces. Son los milagros, fíjate, cuidado, son los milagros lo que tú buscas en una iglesia. Jesús hizo milagros. Los milagros son señales. Las señales siguen a los que creen. Dios honra la fe de los hermanos haciendo milagros, pero los milagros no son el fundamento de las Escrituras. Y aunque en los evangelios se cuentan todos los que Jesús hizo y hacía, y el libro de los Hechos también trae manifestaciones milagrosas y nos las cuenta, cuando Pablo enseña la doctrina, habla muy poco de los milagros. Sí habla de la demostración del poder de Dios, que tiene que respaldar la palabra y que tiene que respaldar la doctrina. Pero quien importa realmente es Jesús, no los milagros de Jesús,
que milagros de Jesús los habrá, pero a quien nosotros tenemos que buscar es a Jesús, y a quien nosotros no predicamos milagros, hay quien lo hace, nosotros no predicamos milagros, no, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, como decía Pablo, y además de crucificado, resucitado también. La situación que vivimos actualmente, teniendo nuestros locales cerrados, nos lleva primero a considerar nuevos escenarios que hasta aquí no habíamos transitado, no habíamos probado. Hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que reaccionar, hemos tenido que buscar de Dios y en cierta manera reciclarnos a lo que podemos hacer. Porque lo que no podemos hacer es quedarnos quietos y sentados. Bueno, ya nos darán permiso para abrir otra vez y entonces la iglesia volverá a comenzar. Eso no es viable, eso no es iglesia. Segundo, tenemos que replantearnos muchas cosas de nuestra vida. Cosas que considerábamos fijas y que de pronto se han desmoronado. ¿Y qué pasa? ¿Se ha acabado todo? No, seguimos teniendo un Dios de recursos. Seguimos teniendo un Dios infinito, un Dios que se reinventa continuamente, multiforme, con manifestaciones extraordinarias. A veces fijamos a Dios de una manera, Dios tiene que ser así, y yo esa frase la he escuchado muchas veces, Dios no puede esto, Dios no puede lo otro, Dios no puede, pero si Dios lo puede todo, ¿cómo podemos estar negándole lo que Él puede hacer? Y Dios se maneja de muchas maneras. Y aunque las circunstancias cambian, tiene un objetivo. Dios sigue inventando nuevas vías para que su pueblo siga adelante. Pero nosotros tenemos que ser capaces de replantearnos las cosas, y a veces hay cosas que habrá que dejar de hacer para hacer otras nuevas, porque no nos queda más remedio que readaptarnos a todo lo que sucede a nuestro alrededor, y muchas cosas van a cambiar, hermano, muchas cosas van a cambiar. Si las circunstancias cambian, la iglesia tendrá que cambiar en muchas de sus costumbres, en muchos de sus hábitos, y en muchas de las cosas fijas que tenemos tendremos que cambiarlas, y algunas de ellas desplazarlas plenamente. Lo que no vamos a cambiar es la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina, la comunión con Dios. En tercer lugar, tendremos que descubrir entonces nuevas realidades más estables, pero nuestra estabilidad no depende de esas nuevas realidades, nuestra estabilidad depende del fundamento que es Cristo y que no cambia. Cambia su manera de actuar. Recordad, mirad todos los milagros que tiene que los evangelios nos cuentan de Cristo. ¿Cuántos ciegos sanó? Y a cada uno lo sanó de una manera. ¿Cuántos cojos sanó? Y a cada uno lo sanó de una forma. ¿Cuánta gente atendió? Y a cada uno lo atendió de manera personal y exclusiva. Cuarto lugar, tendremos que valorar lo que realmente es valioso y lo que no es tanto, y lo que no es en absoluto, lo superficial, lo secundario, lo irrelevante, y resaltar lo verdaderamente valioso. En quinto lugar, tendremos que mirar a la palabra profética. Siempre la referencia del cristiano son las Escrituras. ¿Cuál es tu referencia? Cuando te ves asaltado por alguna situación, vas a la Biblia, buscas a Dios en oración para que Él te revele su voluntad, para que te muestre, te dé luz en algún pasaje de las Escrituras que te pueda orientar. La Biblia no es un manual. Alguna vez decimos nuestro manual. No, la Biblia no es un manual. La Biblia no es un libro de recetas, no es un libro de fórmulas, es un libro de revelación. Es un libro que contiene principios inalterables que siempre funcionan. Los principios, no las fórmulas. Esos principios, el Espíritu Santo te tiene que guiar a aplicarlos en tu tiempo, en tus circunstancias, en medio de tu cultura, en tu idioma, para que te sean eficaces, porque si no, no funcionan. Sexto,
hay que reconocer que somos el templo del Espíritu Santo. Y en consecuencia, vivir de acuerdo con esa realidad. Sé consciente de quién está dentro de ti. Tú no puedes deshonrar a ese inquilino que tienes ahí, que es la base de tu vida, que es la respuesta a tus problemas. Dice la palabra de Dios, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Pues actuando de manera ofensiva. Si tú tienes a una persona en tu casa alojada, tú sabes lo que lo puede ofender. Y tú tratas, si eres una persona acogedora y una persona razonable, tratas de hacerle sentir bien a la persona, que se sienta a gusto, y ofreces todo lo que está a tu disposición, empezando por una sonrisa, empezando por un trato afable y agradable, para que sepa que es bien acogido. Porque se nota mucho cuando tú recibes a alguien de mala manera y le dejas saber que no te cae bien y que cuanto antes se vaya, mejor que mejor. Entonces, el Espíritu Santo también sabe cuando tú, ¿verdad? Dices, a ver si me deja un poquito de hueco para que yo haga lo que me dé la gana. Por eso tenemos que darle el derecho, y es lo séptimo y último, el derecho de ocupación. Porque además no es un inquilino. El Espíritu Santo es el propietario. No lo olvides. Por precio fuisteis comprados, dice Pablo. Por lo tanto ya no sois vuestros. Somos templos del Espíritu Santo. El Señor vive en nosotros y no nos pertenecemos porque hemos sido redimidos. Deberíamos de entender bien lo que significa la palabra redimir. Un último texto que está en el Apocalipsis y dice, el evangelista Juan, que es quien escribe según entendemos el Apocalipsis, dice, y no vi en ella, hablando de la ciudad celestial, no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. Cuando estemos en el cielo, el templo será Dios mismo y nosotros estaremos en él. Será al revés de como estamos ahora. Entonces Dios lo ocupará todo y nosotros estaremos con él para la eternidad. Muchas gracias, hermanos, por atender a esta palabra. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos enseñas, porque tú estás con nosotros en medio de estas circunstancias tan complicadas y difíciles. Y tú nos hablas por tu palabra y nos enseñas cosas. Pedimos que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones, que entendamos realmente esta realidad, que el templo somos nosotros, que nos sintamos animados a pesar de tener nuestros lugares de culto cerrados, que no nos frustremos por ello, que compartamos la vida de la iglesia de todas las maneras posibles. Gracias te damos, Señor, por la participación de los hermanos en estos cultos que organizamos por internet. Aviva tu iglesia a pesar de todo esto y que el testimonio que estamos transmitiendo, Señor, llegue a muchas personas en nuestra ciudad de Sevilla, en España, en Europa y en el mundo entero. A donde quiera que estas ondas llegan, llegue tu palabra. Y siempre haya alguna persona que quiera aceptarte a ti como Salvador, que quiera vivir la experiencia de tenerte a ti en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que estas emisiones llegan lejos. Si alguna persona que todavía no ha vivido una experiencia con Dios, de saber lo que es que Dios viva en tu vida, si no has tenido todavía una experiencia de esas, yo te animo a que busques a Dios allá en tu casa, donde estés, España, América Latina, Estados Unidos, Europa,
hacia donde quiera que estés, busca a Dios, entrégale al Señor tu vida, pídele que Él venga a morar en ti para que tú experimentes esa realidad de que Dios se relaciona contigo y que vives una experiencia extraordinaria que cambiará tu vida. Te animo en el nombre de Jesús, hazlo por tu cuenta y verás que podrás vivir una experiencia grande. Quiero ahora concluir agradeciendo a los hermanos que siguen las emisiones, pero también de una manera muy particular a todos los que trabajan para que estas emisiones sean posibles. Muchos lo ven, qué bonito, dicen, participan uno, participan otro, hay quien canta, hay quien da una palabra de saludo, de testimonio, pero detrás de todo esto hay un trabajo inmenso durante la semana para que todo esto sea posible. Y quiero darle las gracias al equipo que trabaja tan directamente en esto, ¿verdad? Que tuvimos la inspiración de formar un equipo hace unos meses y ahora está dando resultados. Se pensaba y decía, bueno, ¿y cuándo vamos a poder hacer esto? ¿Y cuándo vamos a poder hacer a otras? Lo hacemos a la fuerza. Estamos forzados a trabajar y hacer lo que predimos en su día y Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo. Y día a día aprendemos, vamos superando fallos, no sabíamos cómo hacerlo, pero poco a poco vamos aprendiendo. Pedimos la colaboración de todos los hermanos para que todo esto vaya adelante. Damos las gracias a los hermanos que aportan sus donativos para que la obra siga adelante. Tenemos que seguir pagando pues todas las obligaciones de la iglesia, porque esto se acabará también y el local tendrá que volver a abrirse y a seguir manteniendo su operatividad. Solo quiero adorarte, toda mi vida entregarte. Es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti. Toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame y haz con mi vida lo que quieras hacer. Cambia todo mi ser.
es el momento de despedirnos. Estamos convocados el próximo domingo a las 12 de la mañana. Ahí estaremos para un nuevo culto juntos. Damos pues la bendición, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros en el nombre de Jesús y tengáis una semana bendecida. Que Dios os bendiga. Amén.